Bueno, damos la bienvenida también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, ya sea de Facebook o de YouTube. Dios les bendiga donde quiera que estén. Saludos desde su iglesia, Camino de Santidad. Estamos en nuestros miércoles de estudio bíblico y así que hoy vamos a ver el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya lo tienen en sus Biblias? A este tema, mis hermanos, es el carácter piadoso de una iglesia perseguida. Fíjense qué interesante, porque a pesar de que es una iglesia perseguida, su carácter fue piadoso, ¿verdad? Normalmente el mundo y la carne nos dice que si tú eres perseguido, tú no puedes ser piadoso, ¿verdad? Tú tienes que contraatacar, te dicen, contraataca, no te dejes. Y aquí es todo lo contrario. Y aquí este capítulo de hoy va a ser una motivación para aquellos cristianos que son perseguidos. Obviamente aquí habla de los tesalonicenses, que eran una iglesia perseguida, pero también cuántos de nosotros en nuestras vidas como cristianos hemos sido perseguidos. No puedes tener una falla porque inmediatamente van a sacar a relucir, y eso que vas a la iglesia, y eso que eres cristiano, y eso que lees la Biblia. Irónicamente, cualquier persona puede fallar y no pasa nada. Pero si un cristiano falla, casi pareciera el fin del mundo, ¿ah? Y eso se le llama ser perseguido. Somos perseguidos. O cuando en las redes sociales se pueden burlar de un cristiano también, ¿verdad? Somos perseguidos. Y al final de cuentas, en el fin de los tiempos, seremos perseguidos también. Así que casi se puede decir que la característica de un buen cristiano es que vas a ser perseguido. Aquí yo más bien diría que aquellos que no sean perseguidos se tienen que preocupar, porque entonces quiere decir que nos estamos pareciendo mucho al mundo. Porque el mundo, mientras te parezcas a él, no te va a decir nada. Pero si llevas lo contrario al mundo, el mundo se va a molestar. Y entonces sí vas a ser perseguido, sí vas a ser criticado, sí vas a ser juzgado. Así que una reflexión es para todo aquel cristiano que no es perseguido, que no es criticado, creo que sí debería de preocuparse qué está haciendo en su vida, que pareciera que el mundo no se ha dado cuenta que él va contra el mundo, ¿verdad? Así que vamos a leer, mis hermanos, los dos primeros versículos, y este es un saludo de Pablo y sus asociados, y dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, para la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz para ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo. Hermanos, Pablo viajó con estos hombres y justo ellos contribuyeron también para esta carta. Aunque el nombre de Pablo aparece en primer lugar como autor de esta carta, tanto Silvano y Timoteo fueron sus compañeros de confianza. Y aunque quizás no sé si ellos pondrían pluma en esta hoja, pero aportaban de su conocimiento. Silvano también, ¿alguien lo conoce con otro nombre? A lo mejor muchos no entienden quién es Silvano. Pero yo ahorita si les digo por qué otro nombre es conocido, sí se van a acordar. Silvano también es conocido como Silas. ¿Ya lo ubican? Como Silas. Así que fue un largo y experimentado compañero de Pablo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y también fue encarcelado. Y también fue puesto en libertad con Pablo. ¿Sí? Fueron encarcelados en la cárcel de Filipos. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, Silas llegó con él. Por lo que los tesalonicenses conocían bien a Silvano, o sea, a Silas, ¿verdad? También colaboró con Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, que es el libro que vimos anteriormente. Y Timoteo, yo sé que muchos lo conocen, y es el próximo libro que leeremos después, estudiaremos. Es un residente de Listra. Listra era una ciudad de provincia de Galicia. Él era el hijo de un padre griego y una madre judía que se llamaba Eunice.
Desde su juventud a Timoteo le habían enseñado las Escrituras. ¿Quién se las había enseñado? Su madre y su abuelo. Fíjense la importancia que como padres también vivimos en el papel de los hijos, ¿verdad? En este caso, gracias a la abuela y a la mamá, Timoteo pudo conocer las Escrituras. Y eso es lo que yo creo que toda madre tiene una tarea que hacer con los hijos. No digo que los padres no, pero normalmente los padres salimos a trabajar y la madre se queda en casa, casi todas. Algunas salen también a trabajar. Pero esta es una labor noble que ellas hicieron, y Timoteo era un compañero de confianza, era un colaborador de Pablo y acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Pablo envió a Timoteo precisamente a los tesalonicenses en una ocasión anterior. Con Silvano, o sea Silas, Timoteo fue también un colaborador en la primera carta que, como les repito, ya estudiamos. Y luego continúa diciendo, después de que se saludaron, dice: a la iglesia de tesalonicenses. Pablo mismo, hermanos, fue quien fundó la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Él estaba solamente en la ciudad por un periodo muy corto, debido a que fue expulsado por los enemigos del evangelio. Pero la iglesia de tesalonicenses que dejó atrás quedó viva, quedó activa, es decir, en poco tiempo pudo levantar una iglesia, y esta iglesia, a pesar de la persecución, no se cayó, sino que aunque Pablo se fue, la iglesia se mantuvo e incluso se fortaleció. Así que él estaba solamente en esa ciudad por un poco tiempo, pero la iglesia que dejó atrás, hermanos, se fortaleció. La profunda preocupación que Pablo tenía por esta, vamos a ponerle, joven iglesia, la cual tuvo que abandonar de repente, impulsó esta carta, seguida después de la carta de la primera de Tesalonicenses, seguida la de segunda de Tesalonicenses. Y él les dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ya sabemos, Pablo acostumbraba este saludo a los cristianos, y siempre con la gracia y la paz del Dios Padre, ¿verdad? Bueno, el agradecimiento de Pablo, hermanos, a favor y gloriándose de ellos, de los tesalonicenses, versículos 3 y 4. Ese es el 2 que vimos, y el 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Para Pablo, mis hermanos, el dar gracias por la gran obra de Dios era una obligación. Y yo creo que eso debe de ser para todos nosotros. Dar gracias a Dios por todo lo que Dios hace. ¿Sí? Por todo lo que Dios hace. Y Pablo estaba obligado a hacerlo, y era digno por cuanto de la obra que Dios hizo en ellos. Hermanos, no hay obra que tú seas más fiel en cuestión de haber conocido y de observar que la obra que Dios ha hecho en ti. Así que todas las mañanas es un motivo más que suficiente cuando tú te veas al espejo para darle gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en ti. Y la palabra dice que en esta obra Él seguirá trabajando y que la seguirá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día, ¿verdad? Así que no eres perfecto. Él te está perfeccionando, pero todavía no lo eres. Así que dale gracias a Dios: Señor, gracias por esta obra que estás haciendo en mí. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Amén. Así que las palabras de Pablo aquí son fuertes, hermanos. Pablo ha escrito una carta muy cálida que contiene algunos pasajes de grandes elogios por la iglesia de Tesalónica. Es probable, hermanos, que las circunstancias o que las comunicaciones que siguieron posterior a esto tuvieron con él, ya sea por carta o por la palabra de viva voz,
que había dicho que no eran dignos de tal alabanza. Pablo mantiene firmemente que sus palabras no habían sido demasiado fuertes. Dice, es vuestro deber de alabarlo. Usted está obligado por los lazos de su amor, por el tiempo que usted vive, para bendecir su nombre. Es correcto y atractivo que usted debe hacerlo. No es solo un ejercicio placentero, pero es el deber absoluto de la vida cristiana el alabar a Dios. Amén. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo da gracias a Dios por lo que estaba pasando en los tesalonicenses, hermano. Y yo creo que cualquier líder, que cualquier pastor de una iglesia, cualquiera daría gracias a Dios si él ve en su iglesia lo que Pablo vio en tesalonicenses. ¿Qué estaba viendo? Que estaban creciendo en fe. ¿Cómo puedes tú darte cuenta, hermano? No te voy a preguntar de alguien más, te voy a preguntar de ti mismo. ¿Cómo puedes darte cuenta si tú estás creciendo en fe? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Cómo te podrías dar cuenta de decir, está creciendo mi fe? Porque a lo mejor, si yo te pregunto, ¿cómo te puedes dar cuenta si el hermano está creciendo en fe? Será una pregunta más fácil de responder. Pero si yo te pregunto, tú, ¿cómo te das cuenta que tú estás creciendo en fe? Porque siento que hoy dependo más de Dios quizá que antes. Antes yo pensaba que, como dicen por ahí, que solo mis chicharrones tronaban, ¿verdad? Pero hoy veo que no. Hoy veo que dependo de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera opinar otra cosa? Yo puedo, por ejemplo, decir, ¿cómo puedo saber yo que a lo mejor hoy tengo más fe o que estoy creciendo en fe? Quizá antes con cualquier problema de inmediato me ponía a llorar o de inmediato me preocupaba. Y hoy siento que a lo mejor podré llorar, pero siento que ya no tan rápido, porque a lo mejor primero tengo fe, ¿sí? O a lo mejor ya ni siquiera lloro, porque ahora se ve que, aunque me estoy preocupando, sé que Dios tiene todo bajo control y que en su momento Él resolverá. Hay muchas formas de manifestar cómo estamos creciendo en la fe. A lo mejor al principio, cuando somos cristianos, nos cuesta quizá venir seguido a la iglesia. Pero hay un momento en que ahora te duele faltar a la iglesia. Y ay, no voy a poder ir. Híjole, qué mala onda, no me gusta faltar. Yo quería escuchar el mensaje de este domingo, del miércoles. Eso también es crecer en fe, porque antes decías, pues no voy, no pasa nada. Pero ahora te duele si no vienes, ¿verdad? O ahora es más, pasas cosas a segundo término. Oiga, comadre, la veo el domingo. No, comadre, con toda la pena. Si gusta, la vemos, pero en la tarde. O y no, comadre, si yo puedo el domingo en la mañana. No se preocupe, comadre, lo dejamos para otra ocasión. ¿Por qué? Porque hoy mi preferencia es buscar de Dios. Eso también es crecer en la fe, ¿verdad? Hay muchas maneras, hermanos. Y Pablo se estaba dando cuenta que esa iglesia que estaba pasando, estaban creciendo en fe. Quiere decir que Él los conoció como eran y hoy está viendo como son. Estoy viendo que están creciendo. Y luego dice que también estaba orgulloso porque estaban abundando en amor. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la iglesia está abundando en amor? Porque nos ayudamos, porque nos buscamos para orar unos por otros, porque nos alegramos de lo bien que le va a aquel, aunque a mí me vaya mal, porque nos alegramos de que aquel se curó, aunque yo siga enfermo, porque nos alegramos de que su matrimonio se arregló, aunque el mío todavía sigue mal, ¿verdad? Estamos creciendo en amor, porque ahora resulta que vi algo y de repente me nació comprárselo al hermano Nico porque sé que le va a gustar y le quiero traer ese regalo. Y me dice, pastor, pero no es mi cumpleaños, no importa, yo se lo quise traer, ¿verdad? Porque alguien no cobró y dice, traje una coca para que guste, ahí está. La otra vez Carlos nos sorprendió con un jugote, un miércoles, llegó y nos trajo un jugo para todos. Abunda en amor. Entonces, ¿qué pastor no se alegraría por ver que su iglesia está creciendo en fe? Está abundando en amor. Y dice Pablo una tercera, paciencia y fe en todo. Paciencia y fe en todo, es decir, en persecuciones, dice ahí, en toda vuestra persecución,
y tribulación. ¿Se dan cuenta? En toda persecución y tribulación. Así que, hermanos, eso es hermoso. Crecer en paciencia, crecer en fe, en todas tus persecuciones, en todas tus tribulaciones. A lo mejor de repente hay cristianos, por ejemplo, cuando son nuevos, pasa mucho, pastor, o hermanos, les pido que estén orando por mí porque hoy, no sé, mi hijo tiene un examen, un ejemplo. Y ahí vamos los hermanos a orar, ¿no? Y después, pastor, hermanos, les pido que oren por mí porque ando un poco enferma de gripa. Y ahí vamos, hermanos. Y en 3 semanas, pastor, hermanos, les pido que oren por mí porque no me alcanzó mi dinero y me van a cobrar mi renta. Y ahí vamos. Y luego otra vez, pastor, y después de 1 año, 2 años, oye, hermano, ¿ya usted ya no tiene problema? Sí, pastor, porque es que como antes usted cada rato pedía oración. No, pastor, es que ya estoy aprendiendo que a mí yo tengo que orar, no nomás pedirle a la iglesia que ore por mí, ¿verdad? Ya estoy creciendo en fe. Antes me preocupaba y por eso corría rápido a que ayúdenme a orar. Ahora mi fe está tranquilo, estoy en paz y sé que Dios va a tener todo bajo control. Y yo no estoy diciendo, ojo, no confunda, ya no le voy a decir al pastor que ore por mí. No, solamente que hay veces que cuando nuestra fe está creciendo, necesitamos la ayuda de los demás. Pero llega un momento que nuestra fe madura tanto que no quiere decir que no nos necesitemos, sino que entendemos que también nos corresponde a nosotros y lo podemos hacer, ¿verdad? Orar, clamar al Señor. Qué bueno que todos oremos por la misma causa, pero de repente ves ese crecimiento también en muchas personas. Y eso es bueno. Así que, hermanos, esta fe y este amor prosperando, sobre todo fíjense lo que dice, en medio de persecuciones y tribulaciones, no nada más cuando la cosa está miel sobre hojuelas, como dicen por ahí, ¿no? En medio de persecuciones y tribulaciones, hicieron que Pablo se gloriase de los tesalonicenses en otras iglesias. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo iba a otra, por ejemplo, a Filipo, no sé, a otras iglesias, para que me digan, oye, pues es que ustedes deberían de aprender de los de Tesalónica. Ellos están creciendo en fe. Y para todos los de Tesalónica, como cuando dicen, ay, el pastor ya me pagó, puro poniendo de ejemplo al hermano. Oye, está creciendo en fe, ¿verdad? Y por eso es bueno. Es bueno. Dice la palabra que cuando reprendas, reprende en lo secreto, pero que cuando exaltes, exaltes ¿en dónde? En público. Y es lo que Pablo está haciendo. A todo el mundo le habla de la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Dice, para que él se glorificaba. Así que hay un teólogo, se los he mencionado algunas veces, Charles Spurgeon, explicó cómo tener una creciente y fuerte fe. Él dijo, por eso quiere decir que está creciendo. Esto es así con la fe. Haz todo lo que puedas y luego haz un poco más. Y cuando puedas hacer eso, entonces haz un poco más de lo que puedas. Siempre ten algo en la mano que sea mayor que tu capacidad actual. Crece a ella. Y cuando se ha crecido a la misma, si puedes, crece más. Es decir, que nuestra hambre de crecer nunca termina. Nunca termina. Porque hoy quizás te estás añorando y decir, ay, yo quisiera orar como la hermana Susi, a mí me cuesta, pero me voy a esforzar en orar como ora la hermana Susi. Y al rato ya oras como la hermana Susi. Pero no te quedes ahí. Ahora vas a orar, trata de orar mejor que la hermana Susi. ¿Verdad? O sea, es decir, no nos pongamos un tope en las cosas de Dios. Ay, ya estudié 3 libros de la Biblia. Pues estudia 5, estudiate todas. Oye, ahora ya puedo orar media hora y no me duermo. Pues ahora vete por los 40 minutos. Súbele 10. ¿Verdad? Chiste es que crezcamos siempre, hermanos, y de amor, y de fe, y de paciencia, en todos los aspectos. Así que de nosotros mismos es una expresión muy enfática, más contundente de lo que hubiéramos esperado de dicha conexión, implica, hermanos, un contraste. La idea que a pesar de que era inusual para alguien que plantó una iglesia, glorificar o gloriar su éxito y salud, Pablo estaba tan impresionado por lo que Dios, eso es claro,
por lo que Dios estaba haciendo en los tesalonicenses, que incluso Él se tomó la libertad de gloriarse en esa obra. ¿Sí? De gloriarse en esa obra, por lo que hemos hecho en esa obra. Con estas palabras, Pablo, mis hermanos, nos muestra que estamos en la obligación de dar gracias a Dios, no solo cuando nos hace un favor, sino también cuando consideramos la misericordia que Él ha mostrado hacia nuestros hermanos. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en Amita. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en Selene. A lo mejor ahorita Dios no está haciendo nada en mí, pero me glorío por lo que está haciendo en ellos. ¿Sí me explico? Y eso es importante. A veces tú puedes decir, hermano, hay que dar gracias a Dios. Y yo sé que a lo mejor no lo dices de boca, pero muchas veces la gente puede decir, pastor, no tengo en este momento por qué dar gracias a Dios. La vida me está tratando a la rastra. Da gracias a Dios por Julio, porque hoy Dios le dio de comer. Si tú no tienes nada que darle gracias a Dios, pero siempre, si tú sabes buscar, vas a encontrar motivos para darle gracias a Dios. Señor, me duele la cabeza, pero gracias a Dios que estoy vivo, aunque me duela la cabeza. ¿No? ¿Qué preferirías? ¿Que no te duela porque estés muerto? No, mejor que me duele y que estoy vivo. Así que siempre vas a encontrar motivos para darle gracias a Dios. Y Pablo nos enseña esto. Siempre seamos agradecidos con el Señor. La persecución de los tesalonicenses y sus perseguidores, hermanos. La persecución y la tribulación establecen la justicia de Dios en la exhibición. Versículos 5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar ¿con qué, hermanos? Con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, dice, lo cual es manifestada la evidencia del juicio justo de Dios. Escuchen la palabra, el juicio, ¿qué? Justo. ¿De quién? Fue un trabajo entre los tesalonicenses, hermanos, que comienza en la casa de Dios y la purificación de ellos, como seguidores de Jesús. El buen resultado que muestran después, dignos del reino de Dios, fue la prueba manifiesta de que Dios era bueno en permitirles sufrir las persecuciones y tribulaciones que se describen. ¿Sí? A veces es bueno sufrir la persecución. ¿Por qué? Porque esas persecuciones, hermanos, van a poner realmente en evidencia nuestra fe. Esas persecuciones, esas tribulaciones van a poner realmente en evidencia tu amor hacia Cristo. Hermanos, porque es muy fácil amar a Cristo cuando tienes el matrimonio perfecto, cuando tienes un buen sueldo, cuando tu refri está lleno, cuando todos están bien de salud. Es muy fácil amar a Cristo. ¿Sí? Pero ámalo cuando te corran de tu trabajo. Ámalo cuando abras el refri y no haya ni un huevo. Ámalo cuando tu matrimonio esté así de romperse. Ámalo cuando te diagnostiquen una enfermedad. Ahí es donde está realmente la prueba del amor. Es como las parejas. Es muy fácil amar al hombre o a la mujer arreglada, maquillada, guapo, perfumado, cuando vamos al cine y los ves así como novios y todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Nos enamoramos. Pero cuando llegamos al matrimonio y ya dejó los zapatos acá, ya dejó la blusa allá, no, ya le salió salado el huevo, ya no sé qué, o sea, ahí sí ya el amor ya empieza a mermar. No, ahí es donde se tiene que ver el amor, ¿verdad? Ahí. Entonces es lo mismo con Jesús, es lo mismo, ¿sí? Tenemos que amarlo sea cual sea nuestras circunstancias. Nosotros usualmente pensamos, hermanos, que Dios está ausente cuando sufrimos. ¿Cuántos no han pensado eso alguna vez? Dios ama a todos menos a mí. Dios ayuda a todos menos a mí.
Dios le hace milagros a todos, menos a mí, ¿verdad? Y nuestro sufrimiento nos lleva a cuestionar el juicio, acabamos de decirlo, ¿juicio qué? Justo de Dios. Pablo tomó exactamente, hermanos, la posición contraria de insistir que su sufrimiento fue evidencia del juicio justo de Dios. Donde el sufrimiento se combina con la resistencia justa, la obra de Dios se lleva a cabo. Los fuegos de la persecución y la tribulación fueron como fuego purificado de un refinador quemando la escoria del oro, hermanos, dando a luz al metal precioso. El oro, para que se vea hermoso como tú lo ves, va a pasar por fuego, para que pueda quedar como tú lo ves, para que puedas ver esa hermosa esclava, ese hermoso anillo, esa hermosa cadena. Primero pasó por un proceso. Tú tienes que pasar por procesos para que te puedas ver hermoso como el oro terminado. Porque si no hay proceso, no hay trabajo, hermano. No hay trabajo. ¿Sí? Incluso en el material que ustedes me digan, en la plata, en el acero, ¿sí? Hay que martillarle, hay que golpearlo, hay que meterlo al fuego para que pueda agarrar formas hermosas. Pero si yo te doy un pedazo de acero así, va a decir, pastor, ¿y esto qué? No, pues venlo, está hermoso, lo vas a ir a botar por allá. Pero si lo llevo a que lo hagan una esclavita así, bien bonita, ¿verdad? Con unos pececitos cristianos, y te digo, mírate, ay, pastor, qué hermosa esclava. Era lo mismo, solamente que el segundo está trabajado, ¿verdad? Así que no te preocupes cómo te estés viendo ahorita si Dios te está trabajando. Pon tus ojos en cómo te va a dejar Dios, cómo te está dejando Dios, cómo está trabajando Dios en ti. Cuando pases por tribulaciones, dile, Señor, a lo mejor, y sé honesto aparte, Señor, no entiendo lo que está pasando. Señor, me está doliendo lo que está pasando, porque duele. Señor, me da tristeza lo que está pasando, pero confío en el trabajo que estás haciendo en mí. Confío en que me estás moldeando, Señor. No sé cuánto me dolerá, pero sé que me vas a ayudar a salir adelante. Y confiar. Amén. Así que la idea que subyace, hermanos, que por digna no es vista como digna, pero contada por digna, que es diferente, como un decreto judicial. La oración de Pablo es que el mérito de Jesús se representa para ellos, de la forma en cómo trabaja en ellos. Dice, puesto que es justo delante de Dios. Hermanos, mucha gente cuestiona la justicia del juicio de Dios. ¿Sí? Ellos creen que el amor de Dios y su juicio se contradicen entre sí. Por ejemplo, te dicen, a ver, si Dios te ama, ¿por qué Dios te va a poner en un juicio? Te va a juzgar, ¿no? Y lo ponen así, como que son dos dioses diferentes. Pero si el juicio de Dios se basa en el gran principio espiritual que es justo delante de Dios pagar a esos que mal hacen, imagínense, por ejemplo, puesto que Dios es justo, ¿sí? Él pagará a todo mal y todos van a ser juzgados y contabilizados, hermanos, ya sea en la cruz o en el infierno. ¿Sí? ¿A poco tú, porque amas a tu hijo, por ejemplo, te encanta ver que se drogue? ¿Te encanta ver que quede tirado en la banqueta de alcoholizado? Y lo ves hermoso ahí. Y te vas a quedar callado y no vas a decir nada porque lo amas. No, ¿qué va a hacer el amor? Llamarle la atención, decirle que está mal, ¿verdad? Ese es el juicio justo. Y alguien te va a decir, ¿qué injusta eres? No te van a decir eso, porque eso es ser justo. Es como decir, sacaste 5 en el examen, no te llevo a ningún lado, sacaste 10, te llevo al cine. ¿Es ser justo o no es ser justo? Es ser justo. Hermanos, Dios nunca va a hacer un juicio injusto contra nosotros. Y todos sus juicios contra nosotros son justos. ¿Sí? No hay nadie más justo que Él. Así que el juicio de Dios significa que no existe nada poco importante en mi vida, hermanos.
Todo es importante para Dios. Todo. ¿Sí? Todo está bajo la mirada de un Dios al que le debo de dar cuentas. Todo. Todo. No nada más lo que hago en el púlpito. El pastor le tiene que rendir cuentas de lo que predica acá. Sí, pero también le tengo que rendir cuentas cómo trato a mis hijos. Le tengo que rendir cuentas cómo trato a mi esposa. Le tengo que rendir cuentas cómo trato a mis padres. Le tengo que rendir cuentas cómo administro mi dinero. Le tengo que rendir cuentas si en mi trabajo hago tranzas o no hago tranzas. Le tengo que rendir cuentas qué pienso cuando va pasando una muchacha en minifalda. Le tengo que rendir cuentas cuando hablo cuando ningún cristiano me está viendo. O sea, le tengo que rendir cuentas qué estoy pensando cuando estoy solo en mi cuarto, en mi baño, en donde sea y que estoy solo. De todo le tengo que rendir cuentas al Señor. De todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay nada, mis hermanos, de que yo me pueda esconder del Señor. No hay nada. Ni mis pensamientos más profundos se esconden de Dios. Cuanto y más lo más obvio, que es lo que hacemos físicamente. Así que tenemos que ponernos muy abusados en ese aspecto, hermanos. Un mundo en el que finalmente no se hiciera justicia, no sería el mundo de Dios en absoluto. Así de simple. Ahora, dice, pagar con tribulación a los que os atribuían. Dios también fue mostrado como justo cuando esos quienes persiguieron a los tesalonicenses, aquellos que perseguían, también fueron pagados con tribulación de acuerdo a sus obras malvadas. Y ellos probablemente, hermanos, creyeron que hicieron un favor a Dios cuando persiguieron a los cristianos. Pero la justicia de Dios les pagaría y no los recompensaría. ¿Se acuerdan cuál era su idea de ellos? Que tú podías creer en Dios, pero no podías creer en quién. ¿En quiénes no creyeron? En Jesús. ¿Qué hacía Pablo antes de ser Pablo, cuando era Saulo? ¿Perseguía a quiénes? ¿A los seguidores de Dios? No. ¿Perseguía a los seguidores de quién? De Jesús. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pensaban los que mataban a la gente? ¿Que le hacían un favor a quién? ¿A Dios? Mas no sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, una declaración en gran parte el mismo contexto como esos pasajes de los Salmos, donde el escritor felizmente desea el mal a sus enemigos. Hacen una oración de confiar de juicio de esos enemigos de Dios en lugar de personalmente tomar la iniciativa. Hermanos, la tribulación sobre estos perseguidores del pueblo de Dios no es como un fuego perseguidor, es como el fuego de un puro y santo juicio, nada más. ¿Sí? Y al final de cuentas, la venganza no está en nosotros. Pero si puedes orar por pedirle al Señor, Señor, haz tu justa justicia. Nada más. Y el Señor obrará. ¿Cuándo? Él lo sabe. ¿Cómo? Él lo sabe también. No depende de ti. ¿Sí? La tribulación, hermanos, así que es como un fuego de un puro y santo juicio. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo. Los tesalonicenses cristianos fueron perseguidos y tuvieron tribulación, y Dios los usó con todo y eso para su gloria. ¿Sí? Fíjense, fueron perseguidos, tuvieron tribulación, y aún así Dios los usó para su gloria. Tanto que estamos leyendo una carta para ellos, ¿verdad? Años, siglos después. Así que, pero el tiempo de persecución, hermanos, no duraría. Un día de reposo es prometido para cada creyente. Tú tienes prometido un día de reposo. Un día vas a estar en reposo. ¿Cuándo? Cuando estés ante tu rey. Ese día de reposo llegará tarde o temprano para todos, ¿verdad? Así que el próximo día del juicio, tanto para los perseguidores y sus perseguidos. Versículos del 8 al 10. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición por la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creen, por cuanto nuestro testimonio entre vosotros se creía. Bueno, yo leí otra versión, pero no sé si parecido ahí. En llama de fuego toma venganza. Hermanos, esto es lo que día del juicio será para aquellos que persiguieron a los tesalonicenses y a cualquier cristiano, y para los que hoy en día todavía siguen persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Para los perseguidores, aquellos quienes no conocen a Dios y aquellos que no obedecen, dice la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, será un día de qué, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Será un día de venganza y destrucción eterna, en llama de fuego. No el fuego que hace lo que el infierno es, sino es un horno de fuego. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes judíos que estaban completamente cómodos en el horno de fuego? ¿Sí? Y que no se quemaron. Siempre y cuando, ¿por qué no se quemaron? Porque el Señor estaba con ellos en el fuego, lo dice el libro de Daniel, ¿verdad? No se quemaron porque el fuego no pudiera quemarlos. No se quemaron porque Dios estaba con ellos, que es diferente, ¿sí? Lo que realmente caracteriza al infierno, mis hermanos, es que ese fuego sí quema. ¿Por qué? Porque ahí no está la presencia del Señor. En el sentido de ser separados de cualquier cosa buena, de cualquier cosa bendecida, de la presencia de Dios. A partir de la presencia del Señor, resume la comprensión de la Biblia sobre el infierno. Nada hay más que decir acerca de sus errores que no será completamente el infierno, hermanos. Está carente de Dios. No existe nada de Dios ahí. Y de todos los aspectos de su carácter, excepto una, su santa justicia implacable. Es así. No es incorrecto, hermanos, que Dios tome venganza. Entendemos esto cuando entendemos lo que significa la palabra en el idioma griego antiguo. La palabra traducida como venganza no tiene asociación como de carácter vengativo, de que como tú me la hiciste, yo te lo voy a hacer. No, no es así. No tiene esa asociación, mis hermanos. No tiene ese término, de carácter vengativo. Les voy a explicar más bien. Esto es más bien, se trata de un compuesto a base de la misma raíz que la palabra traducida como justo. Tiene la idea de una administración firme, de una justicia inquebrantable. Si haces mal, lo justo es que te pase algo malo o que te vaya mal. Eso es justo, no es una venganza. ¿Sí me explicó? Entonces, la idea es la aplicación de una justicia al infractor. Cuando sentencian a alguien a la cárcel, es porque es la justicia en base a un delito que cometió. No es una venganza de alguien. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? Entonces, eso es a lo que se refiere. Nada más ni nada menos. Ahora, destrucción eterna, eso sí. No debemos ser movidos por la idea de que el castigo de los impíos es eterno. A medida que las bendiciones del cielo, hermanos, son eternas, la pena del infierno también es eterna. La duración perpetua de esta muerte se demuestra por el hecho de que su contrario es la gloria de Cristo. ¿Cómo es la gloria de Cristo también? Es eterna y no tiene fin. ¿Sí? Para ser glorificado en sus santos y ser admirado entre todos los que creen. Para los santos perseguidos, hermanos, los que creen, van a tener a Dios glorificados en ellos ese día. Y van a ver y admirar a Jesús más que nunca. ¿Cuántos anhelan ese día? Amén. Ahora, para levantar un número de pobres, gusanos, despreciables, pecadores, desde el polvo, como en un estado tan sublime de gloria, dignidad, será admirable. Eso lo dijo un teólogo llamado Paul, y eso hablaba de nosotros, los cristianos. Yo sé que soy muy feo. Yo creo que nos arrastró. Dijo, pobres, gusanos,
despreciables, pecadores, pero eso lo dice hasta abajo y dice que Dios nos va a elevar en un estado tan sublime, de eso que acaba de decir, tan sublime de gloria, dignidad, que será admirable ver cómo lo que éramos a lo que Dios hará de nosotros. ¿Amén? Vamos a admirar lo que Dios ha hecho en los demás y en nosotros, hermanos. Aquellos que consideran a los santos sentirán una maravilla repentina de deleite sagrado. Se sorprenderán con la sorprendente gloria de la obra del Señor en ellos. ¿Nunca te has asombrado de la obra que Dios ha hecho en alguien que tú conocías? ¿No te asombra? Ver cómo decir, oye, yo conocí a este cuate, ¿qué le pasó? Yo lo conocí, ¿cómo era? No, hombre, no cabe duda que Dios sigue haciendo milagros. Pero lo más irónico, hermanos, es que muchas veces nos sorprendemos de las obras y de los milagros en otra gente que en las de nosotros. Y yo no digo que no te debe de sorprender o agradar lo que Dios haga en los demás, pero ¿y en ti? ¿Cuándo te vas a sorprender? ¿Cuándo te vas a empezar a agradar de lo que Dios ha hecho en ti? Y yo sé que algunos no dicen, no, pastor, yo soy muy humilde, yo soy sencillo, yo sé que Dios no, yo sé que sí, tampoco se vale decir, no, hombre, yo ya tengo alas, hermanos, de todo lo bueno que yo, no, pero sí de vez en cuando puedo decir, me gozo y me glorifico en lo que Dios ha hecho en mi vida. No soy lo que era, tampoco soy lo que debería de ser todavía, estoy en ese proceso, pero al menos ya no soy lo que era, y le doy gracias a Dios por ello. Y eso es bueno también, darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Así que aquellos que consideren a los santos sentirán una maravilla repentina de deleite sagrado. Se sorprenderán con la sorprendente gloria de la obra del Señor en ellos. Pensábamos que iba a hacer grandes cosas, pero esta concepción sobrepasa. Cada santo será una maravilla para él mismo. Pensé que mi felicidad sería genial, pero no me imaginé que a este grado. Fíjense qué hermoso, ¿eh? No me imaginé a este grado. Todos sus hermanos serán una maravilla para el creyente que Dios ha perfeccionado. Él dirá, pensé que los santos serían perfectos, pero nunca imaginé semejante transfiguración de la gloria excesiva que sería puesta en cada uno de ellos. Yo no podría haber imaginado a mi Señor ser tan bueno y tan misericordioso de ver a las personas que ha cambiado, verlas lo que son hoy. Imagínense, hermanos, verlas lo que son hoy. Gloria a Dios. Eso debe de ser algo digno, hermanos, de llenarte de un gozo, de decir, si es cierto, no soy perfecto, si es cierto, sigo fallando, si es cierto, sigo pecando, me falta mucho para hacer lo que tal vez Dios quiere que yo sea, pero algo sí te puedo decir, ya no soy el que era. Eso sí, ya no lo soy. No soy perfecto, pero ya no soy el que era. Eso sí, ¿verdad? Debido, hermanos, dice, a que nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Y esto muestra la diferencia entre uno destinado para el juicio y uno destinado para la gloria. La diferencia es la creencia, es su fe, es el mensaje que Pablo presentó. Dice, nuestro testimonio, el sencillo evangelio de decir que Dios se hizo hombre, vino a este mundo, murió, lo mataron, lo crucificaron, al tercer día resucitó y subió al cielo y está vivo y regresará por su iglesia gloriosa para juzgar a vivos y muertos. Punto. Ese mensaje, hermano, el que tú creas ese mensaje hace la diferencia en si te vas para arriba o te vas para abajo. No literal, pero entre el cielo y el infierno. Porque no es por obras, es por fe, nada más. Es por fe. Así de barato y al mismo tiempo así de caro.
Porque para muchos pueden decir, solamente eso necesito creer. ¡Uy, qué fácil! Pero otros dirán, pues aunque sea eso yo no creo. Y nadie me va a hacer creer. Y para lo que unos fue fácil, para otros fue casi imposible creer. Unos quisieron y otros no. Pero esa es la diferencia, hermanos. Así que Pablo sabía, hermanos, lo que era ser transformado. Él pasó de ser Saulo, un hombre que mató cristianos, un hombre que mató gente, un hombre que perseguía, a ser Pablo, un hombre que amó a Jesús, un hombre que predicó casi todo el Nuevo Testamento, que visitó ciudades, no en avión, no en camión, ni en autobús, caminando por los desiertos, que fue golpeado, que fue encarcelado y que murió y le cortaron la cabeza solamente por creer en Jesús. ¿Sí? Eso es lo que Dios hace, el cambio en una persona, ¿no? Él creía que en el testimonio del Evangelio de Jesús, porque ese testimonio simplemente cambió su vida. Amén. La oración de Pablo para los tesalonicenses, versículos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo el puro afecto de su bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por lo cual dice, asimismo oramos, ¿cuándo, hermanos? Siempre. Cuando tengo ganas, cuando no tengo sueño, siempre. Puesto que los cristianos de Tesalónica, hermanos, estaban en persecución, en tribulación, ellos necesitaban oración. Y aquí Pablo les aseguró que él y sus asociados estaban orando siempre, ¿verdad? Siempre. Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Hermanos, tú tienes que hacerte sentir digno de lo que Dios ha hecho en ti, de que Dios te ha llamado a decirte, quiero que seas mi hija, quiero que seas mi hijo. Pero ahora debes de ser digno. ¿Sí? Veía una película una vez de un rey, es una película, y que el rey se supo que tenía un hijo, y ya el hijo estaba grande, y el hijo vivía en un monte, era campesino, y él lo reconoce y le dice, hijo, yo soy tu padre, y tú no debes de vivir aquí, tú vete al castillo. Y se lo lleva al castillo y le dice a sus trabajadores, pues, vistan como es digno de un príncipe. Y lo visten, ¿no? Y entonces se sientan a comer, y el hijo en su vida había visto tanta comida como en esa mesa, y empieza y agarra el pollo, pues, y se embarra, así como yo cuando como mole, y traía cebolla hasta en el cabello, yo creo, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa frase que le dice su papá, tienes que comer como es digno de un príncipe. Y me dije, esa frase es muy buena, porque a lo mejor sí estaba ya vestido, pero a lo mejor le puedo haber dicho también, vístete como un príncipe, compórtate como un príncipe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos comportamos como lo que somos? ¿Qué eres? Un hijo de Dios. Eres hijo del Rey. Eres hijo del Creador del universo. Ahora, ¿le haces honor a tu título? ¿Sí? Eso es algo muy digno de reflexionar, ¿sí? De analizar. Todos queremos que nuestros hijos sean por lo menos igual o mejor que nosotros, no peor, ¿verdad? Así que yo creo que Dios también. Dios quiere que no seamos cualquier cosa, que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Así que fíjate cómo comes. Y no me refiero precisamente en la mesa, me refiero en la vida. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Eres digno de ser llamado o llamada hija del Rey? ¿Verdad? Así que tengamos digno. Dios, hermanos, da a los cristianos un gran llamado que se menciona en la frase anterior. El llamado es también para que
verlo a Él glorificado en nosotros, en su venida. Pablo ora acertadamente que los tesalonicenses sean tenidos por dignos de su llamamiento y muestre las formas de cumplir con este llamado. Vivimos dignos de su llamado, hermanos, cuando cumplimos con toda la buena voluntad de su bondad. Que viven vidas tocadas por su bondad y que muestran su bondad. Tú no puedes decir que yo soy cristiano si tú no muestras bondad a los demás. Tú no puedes decir que eres cristiano si hablas mal del vecino. Tú no puedes decir que eres cristiano si te la pasas criticando a todo el mundo. ¿Sí? Somos llamados a mostrar el amor de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Tengamos como digno el llamado del Señor, mis hermanos. Vivimos dignos de su llamado también cuando cumplimos la obra de la fe con poder, creyendo en Jesús y viendo su trabajo hecho a nuestro alrededor por la fe. Vivimos dignos de su llamado cuando el nombre de nuestro Señor es glorificado en nosotros. Entendemos que esto significa algo más que solo el nombre de Jesús, no como una palabra, sino como una representación del carácter de Jesús en nosotros. ¿Sí? Cuando a veces vemos a un hijo que de repente contesta fuerte, no me hable así, que dice a veces algunos papás, ¿viste cómo contestó? ¿Viste? Va a ser duro, igual que su madre. Así me sacó a mí, lo duro. Hasta nos enorgullecemos. Yo me pregunto si Dios se sentirá orgulloso de cómo hablamos. Dios dirá, es mi hija. ¿Viste cómo habla? Habla puro amor como yo. Es mi hijo. ¿Viste cómo piensa? Piensa como su padre. En bondad, en misericordia. Es mi hijo. Luego se ve. ¿Dirá eso el Señor de nosotros, hermanos? O dirá como a veces decimos en el mundo, oye, ni se parece a ti porque Él es bien tranquilo y tú cuando eras niño eras un torbellino. Nada que se parece a ti ese hijo. Él es bien tranquilo. ¿Verdad? A veces cuando no va acorde el carácter a veces del papá con el hijo decimos eso. ¿Quién sabe qué pensará de nosotros el Señor, hermano? Y eso a veces me preocupa, no se crean. Pero a veces, como dice por ahí el dicho, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos en trabajar en ello. Así que vivamos dignos de su llamado, mis hermanos, cuando seamos glorificados en Él, cuando solo Él es nuestra fuente de gloria y exaltación, y quienes somos en Jesús es más importante, hermanos, de lo que somos en cualquier otra cosa, de lo que sea. Lo que sea no es más importante de quién eres en Jesús. Es que yo no puedo ser bueno con ellos porque yo soy el gerente. Sí, pero antes de ser gerente eres el hijo de Jesús. Es que en mi casa yo tengo que imponer valor, porque aquí si no mi esposa y mis hijos no me van a respetar. Sí, eres el hombre de la casa, pero antes eres hijo de Jesús. ¿Sí? Tenemos que primero honrar nuestro primer llamamiento y ese es que somos hijos de Dios. Y termino con esto. Conforme a la gracia, dice, de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Esta gran obra, mis hermanos, de la vida digna de su llamado, solo puede ocurrir de acuerdo con la gracia de Dios. Solamente. Tú no puedes venir aquí a trabajar para Jesús si no eres llamado. Tú no puedes cambiar si no eres llamado, ¿verdad? Todo es por la gracia de Dios. ¿Y cómo sucede? Con su poder. Con un poder que tú y yo desconocemos, un poder que tú y yo no sabemos ni cómo funciona, pero una cosa sí es segura, que tú y yo sí creemos en ese poder, sin saber ni cómo es, sin saber ni cómo funciona, porque yo he visto ese poder en mi vida. Y la he visto en algunos de los que me rodean también. Ese poder sí lo he visto. El poder de cambiar vidas, el poder de cambiar corazones, el poder de hacer las cosas viejas nuevas, ¿sí? Su favor y sobre todo la aceptación en el trabajo con nosotros, moviéndose a lo largo de nuestra voluntad
y de nuestra cooperación, indudablemente, porque también Dios es un Dios de poder, su poder es ilimitado, su poder es interminable, sí, pero si tú le dices, no quiero que trabajes en mí, no va a pasar nada. Así que también hay que cooperar, decir, Señor, voy a tratar de cambiar, voy a abrir mi corazón, voy a cambiar todas mis cosas negativas, ayúdame, yo no puedo solo, pero con tu poder sí voy a poder. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos traído aquí esta tarde a escuchar este primer capítulo de esta segunda carta de los Tesalonicenses. Gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestras vidas, porque sigues hablando a nuestros corazones, a nuestro intelecto, Señor. Señor, hay muchas cosas que definitivamente no podemos por nuestras fuerzas, pero que con las tuyas y con tu Espíritu sabemos que lo podremos hacer. Acrecenta nuestra fe, Señor, si es que nos ha faltado. Yo quiero y queremos crecer más en tu palabra. Queremos, Señor, ser dignos del llamado que has puesto en nosotros. Queremos, Señor, ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.